Yo hacía el trabajo de 2 personas, pero él se quejó de mí con la gerente. Ahora, se le acabó la fiesta. Estaba en el trabajo cuando la gerente me llamó a su oficina. Me dijo que uno de mis compañeros se había quejado de que yo empezaba a trabajar desde el segundo en que entraba a la cafetería y que intentaba hacer todo de inmediato. Según esta persona, yo tengo mi propia estructura sobre cómo y cuándo hago las cosas, y a los compañeros no siempre les gusta mi manera de organizar el trabajo. Le pregunté por qué nadie me había dicho nada directamente. Siempre pregunto a mis compañeros qué prefieren hacer, y si mis acciones les afectan de alguna manera, siempre les aviso o les pregunto primero. La gerente respondió que según ellos, yo hacía todo a mi manera e ignoraba sus deseos. Luego me enteré de que ellos era en realidad una sola persona. Llamémoslo Ricardo. No le tengo ninguna antipatía, pero es un completo desastre. Tiene TDAH y tiende a posponer todo. Casi no hace nada cuando trabajamos juntos y necesita varios descansos, aunque oficialmente solo tenemos permitido uno de media hora. Yo siempre me adapto a las personas con las que trabajo. Es cierto que tengo mi propio horario y estructura, pero siempre sigo las reglas. Me estreso y me sobrecargo con facilidad, y tener una estructura clara me ayuda a ser más agradable con los demás. Tuve una operación, y ahora mi energía es limitada, así que no puedo trabajar sin parar durante un turno de unas 8 horas. Para la sexta hora, ya estoy agotado, y termino el resto del trabajo con mis últimas fuerzas. Tampoco me gusta estar sin hacer nada, o relajado. Es entonces cuando mi mente empieza a divagar, y trato de evitarlo. Como resultado, si trabajo con alguien, termino haciendo mi trabajo, y a menudo, la mitad del suyo. Creo que es importante terminar a tiempo, incluso si todo parece estar hecho una hora antes de que acabe el turno, porque muchas cosas pueden salir mal en el último momento. La máquina de café puede romperse, el terminal de pago puede dejar de funcionar, puede llegar una multitud de clientes de repente, y alguien seguramente derramará una bebida caliente en el suelo recién limpio, y cosas por el estilo. No estoy exagerando. Todo esto sucede con regularidad, pero si vas un paso por delante, no es tan terrible. Intenté explicarle esto a la gerente, pero me dijo que debía adaptarme más a Ricardo, así que le dije que dejaría que Ricardo planificara todo para que no se sintiera ofendido. Y ahí fue donde todo empezó. Tuve que trabajar con Ricardo todos los días de esa semana. Como de costumbre, llegó tarde. Le informé que había hablado con la gerente y que a partir de ese momento trabajaría según su horario. Se puso muy contento. Normalmente, yo cuento los cigarrillos y limpio el primer horno, lo que lleva un par de horas porque el programa de limpieza es automático. Durante ese tiempo no hay que hacer nada, pero no lo hice, porque él no me lo dijo. No puse a hornear los productos a tiempo, lo que le molestó. No limpié la primera máquina de café. No conté la caja. No revisé los productos con antelación. Y así con todo. Nuestro turno era de 3 de la tarde a 10 de la noche. A las 10 en punto, me preguntó qué nos quedaba por hacer. Se suponía que él debía reponer la mercancía en la tienda, pero no lo había hecho. El lugar era un desastre, y no habíamos hecho prácticamente nada. Entonces, dijo que podíamos empezar a hacer las tareas. Normalmente, yo preparo café, atiendo la caja y hago el resto del trabajo al mismo tiempo. Pero esta vez no podía, porque tenía unas 6 tareas que debían estar terminadas a tiempo para que pudiéramos cerrar. Así que él tuvo que encargarse de la caja y de reponer la mercancía. Terminamos cerca de la 1:30 de la madrugada. Dejamos la tienda hecha un completo desastre. A la mañana siguiente, hubo un montón de quejas del turno de la mañana, porque no había preparado la tienda como suelo hacerlo. Pero la cosa no acabó ahí. Al día siguiente, vine e hice exactamente lo mismo. Ricardo de nuevo quiso empezar a trabajar casi a las 8 de la noche. Y otra vez, terminamos tarde. La gerente me dijo, está bien, simplemente dividan las tareas. Tú haz las tuyas a tu ritmo y deja que él haga las suyas. Eso me pareció bien. Él pareció alegrarse de que yo volviera a trabajar a mi manera, pero supuso que yo volvería a encargarme de todo. Esta vez, terminé todo lo que me correspondía a las 10 en punto. Él no había hecho casi nada. De vez en cuando, agarraba un par de botellas de agua y reponía una pequeña parte del stock. Pero eso era todo. A mí no me importaba. No era mi trabajo. A las 10 de la noche, me miró y preguntó, ¿qué más nos queda por hacer? Le respondí, yo ya terminé todo lo que tenía que hacer. Después de cerrar, limpiaré la última máquina de café. Lo miré con sorpresa. Pero ni idea de lo que te queda a ti. No te he estado vigilando, le dije. Se me quedó mirando en shock.
Lo ignoré y fui a ayudar a unos clientes. Él salió disparado hacia el almacén. Empezó a coger bebidas para ponerlas en la nevera y a llenar las estanterías. Claro, me habría encantado ayudarle, pero como esperaba, el terminal de pago dejó de funcionar y todo el mundo empezó a pagar en efectivo. Todo se ralentizó. Se formó una multitud y tuve que ocuparme de los clientes. Estuve atendiéndolos durante una hora entera, hasta la hora de cierre. Luego limpié la máquina de café. Y ya, había terminado. Cerramos la tienda a las 22:45. A las 22:59, yo ya estaba libre. Miré a Ricardo. Él me miró. Todavía me queda mucho por hacer, pero entenderé si tienes que irte, dijo, mirándome con expectación. Normalmente, habría caído en la trampa y me habría quedado a ayudar, matándome a trabajar hasta el final. Pero antes de que pudiera decir nada, añadió: Genial. ¿Puedes hacer esto rapidito? Y aquello. Y también eso de allá. Gracias. Y sacó su teléfono y se puso los auriculares. En ese momento, ya no sentía ni una pizca de culpa. Cogí mis cosas y fui a fichar mi salida. Volví ya con la chaqueta puesta y con una sonrisa amable, le dije: Gracias por entenderlo. De verdad que tengo que irme. Suerte. Y me fui de un humor excelente. Él no había hecho nada en todo el día, y yo estaba cansado de trabajar por él. Supe que le esperaba una larga noche, pero no pienso volver a partirme la espalda por los dos para que él pueda holgazanear todo el día. Yo tampoco podía quejarme de su actitud, porque no tenía sentido. Simplemente, no valía la pena. Al día siguiente, se me acercó muy molesto. Afirmó que yo siempre elegía las tareas más fáciles, y que a él le tocaba hacer más, y que por eso yo siempre terminaba primero. Según él, no se trataba de planificación, sino de las tareas en sí. Bueno, de acuerdo. Intercambiamos las tareas. Yo me encargué de la tienda, repuse todo, ayudé en la caja cuando fue necesario. Y aún así, terminé a las 10 de la noche. Todo iba sobre ruedas, así que decidí reponer absolutamente todo, no solo las bebidas. A las 22:45 cerramos las puertas. Repuse las estanterías que se habían vaciado con los últimos clientes, y como todo estaba bien surtido de antemano, a las 22:50 ya estaba libre. Fiché y me fui. Él, en cambio, no había hecho casi nada, y se le olvidaron muchas cosas. Incluso recibí un cumplido. La tienda no había lucido tan bien en semanas. Él, por su parte, recibió una queja. Se olvidó de apagar la máquina de leche que usamos para capuchinos y latte. Esa máquina, si no se usa, se limpia automáticamente cada hora, lo que significa que cada hora suelta un chorro de agua hirviendo. Se le olvidó apagarla, así que cuando llegó el turno de la mañana, el suelo estaba inundado. Tampoco horneó las galletas que debía preparar la noche anterior, porque por la mañana ya hay mucho que hornear y las galletas necesitan enfriarse antes de venderse. Así que sí. Al día siguiente se disculpó y me pidió que supervisara no solo mi trabajo, sino también el suyo, y que le indicara cuándo era mejor hacer las cosas. Acepté y se lo comuniqué a la gerente. Esa vez, terminamos a las 23:15, más tarde de lo que me gustaría, pero ya era un progreso. También se disculpó por haber interpretado mi planificación como un intento de darle órdenes, y admitió que no tenía ni idea del tiempo que llevaba a hacer la mayoría de las tareas. Ahora nos llevamos bien. En general, no todo fue tan malo, porque a ambos nos pagan las horas extras, así que los dos aprendimos una lección y nos pagaron por ello. Actualización. Ahora estoy realmente enfadado. Ricardo cambió su turno para trabajar por la mañana, y luego no hizo absolutamente nada de lo que le correspondía al turno de mañana. Cuando llegué, todo era un desastre. Bueno, vale, simplemente tuve que trabajar más para arreglarlo todo. Pero eso no es todo. Quién sabe si lo hizo a propósito, pero se llevó la única llave con la que tengo que cerrar la tienda. La busqué por todas partes, pero no pude encontrarla. Llevo más de 2 horas buscándola, y estoy tan estresado que estoy temblando, literalmente. La tienda es un caos. La gerente intenta solucionar algo, pero no puede. Intentamos llamar a Ricardo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Apagó el teléfono, así que da igual si terminamos antes. Tendremos que esperar hasta las 3 de la madrugada, cuando cierre la estación de tren donde está la tienda, porque no podemos simplemente irnos y dejarlo todo abierto. No sé si es una especie de venganza mezquina, pero estoy furioso. Otra actualización. Afortunadamente, pudimos irnos a casa antes de lo esperado. Un compañero de otra cafetería, que es amigo de Ricardo, fue a su casa y recogió las llaves.
Así que espero que todo esté bien. Aunque, sigo muy molesto. Pero eso ya son cosas mías. Quizás estoy imaginando cosas, pero siento que lo hizo a propósito. Primero, cambia su turno para trabajar por la mañana. Por la mañana, no hace nada, y me carga de trabajo. Casualmente, se lleva la llave, aunque no debería tenerla. Y luego, casualmente, tiene el teléfono apagado todo el día. Así que, aunque hubiéramos terminado a tiempo, habríamos tenido que esperar igualmente. Siento como si estuviera intentando darme una lección, aunque quizás solo veo lo que no hay. ¿Quién sabe? Primera actualización. Tuve que volver a trabajar, y me tocó turno con un compañero que suele trabajar más a menudo con Ricardo. Tiene unos 28 años. Él también sabe que trabajar con Ricardo significa hacer prácticamente todo tú solo. Me contó un poco sobre la vida personal de Ricardo. Dejó definitivamente los estudios porque tenía una última oportunidad para graduarse y la desperdició. Dice que Ricardo está muy afectado por eso, lo cual es comprensible, y ahora tendrá que trabajar a jornada completa. Claro que me da pena, y quizás por eso actúa así. Se está desmoronando mientras intenta lidiar con esta etapa de su vida, pero no quiero ser yo quien tenga que lidiar con todo su desastre. Entonces, eché un vistazo al horario de trabajo. Un poco de contexto. La cadena de cafeterías donde trabajo tiene 4 locales en la misma estación de tren. La cafetería más pequeña, donde solo vendemos café y snacks. Una cafetería tienda un poco más grande, donde casi nunca hay jaleo, pero se venden más productos y bollería. La segunda, en tamaño y afluencia, que es donde yo trabajo la mayor parte del tiempo. Suele estar abarrotada. Es el centro de la estación. Y el local más concurrido de todos, que recibe clientes tanto del centro comercial como de los trenes. Normalmente allí trabajan 3 o 4 personas en lugar de 2. Abrí el horario y vi su nombre. Todos sus turnos ahora son en Newson Street, la cafetería más concurrida de toda la estación. Solo pensar en trabajar allí me estresa. Incluso con 3 o 4 empleados, el ritmo es frenético. Es imposible estar parado sin hacer nada. Tiene 2 entradas, y las multitudes llegan tanto del centro comercial como de los trenes. Allí, hasta los más perezosos se ven obligados a moverse, porque constantemente hay que reponer existencias y hornear algo. Y ahora, como ha dejado los estudios y trabajará a tiempo completo, le tocará trabajar en ese local, porque lleva unos 4 años en la empresa, y en teoría, debería poder con ello. Pero la gente que trabaja en el local más concurrido no es tan paciente como en los otros. En las otras ubicaciones, si no hay más remedio, puedes sacar un turno tú solo, si no te tomas descansos y trabajas sin parar. Allí, el mismo volumen de trabajo se distribuye entre 3 personas. Yo, por mi parte, trabajaré al menos 5 días a la semana en la cafetería más pequeña durante un par de semanas, y luego alternaré mi local habitual con este. Tendré que acostumbrarme, porque allí se trabaja solo y hay muy pocas tareas. Pero creo que estos cambios nos vendrán bien a los dos. Ricardo se enfrentará a un ritmo rápido, alta productividad y consecuencias serias. Tendrá que trabajar duro, rápido y de forma inteligente. Y yo estaré en un lugar tranquilo y de bajo estrés, donde tendré que aprender a estar más relajado y equilibrado. Necesito aprender a estresarme menos y a no tomarme todo tan en serio. Después de todo, es solo un trabajo a tiempo parcial para pagar mis estudios. Necesito dejar de actuar como si mi vida dependiera de ello. Espero que los cambios nos sienten bien, a ambos. Segunda historia. La nueva jefa impuso sus propias reglas y le costó a la empresa millones en pérdidas. Trabajé en una de esas empresas durante casi 8 años. Fue mi primer trabajo después de la universidad. Una compañía excelente, con rápido crecimiento, bonos geniales y lo más importante, un jefe increíble. Mi jefe era muy comprensivo. Siempre defendía a su equipo y evitaba el micromanagement. En general, no le importaba cuándo ni cómo trabajaras, siempre y cuando el trabajo se hiciera. Literalmente, nos obligaba a tomar vacaciones. Teníamos vacaciones pagadas ilimitadas. Un sistema donde no te limitan los días de descanso, pero tú mismo debes asegurarte de que el trabajo no se vea afectado. Suena genial, pero solo funciona si tienes un jefe normal. Yo, por ejemplo, me tomaba unos 35 días al año, y mi jefe estaba encantado. Creía que los buenos empleados merecían aumentos generosos y oportunidades de crecimiento. En los últimos 3 años, recibí un aumento del 8%, luego del 12%, y después un ascenso con otro 6% de aumento salarial. Durante la pandemia, trabajamos de forma remota. Pedí cambiar mi contrato para poder teletrabajar a tiempo completo y mudarme de la carísima ciudad
donde estaba la oficina, a mi ciudad natal. Mi jefe lo aprobó. Cuando Recursos Humanos quiso recortarme el sueldo por la diferencia en el coste de vida, mi jefe les dijo que no, porque yo seguiría haciendo el mismo trabajo. El jefe era tan bueno que en nuestro equipo de 15 personas, el empleado con menos antigüedad llevaba 3 años. A lo largo de los años, recibí otras ofertas de trabajo con salarios más altos, pero nunca me decidí a irme. Yo y otra persona del equipo nos especializábamos en proyectos muy complejos y de gran volumen. Nuestras tareas eran muy diferentes a la rutina diaria del resto del equipo. Llevábamos más de 4 años encargándonos de estos proyectos complejos y éramos los únicos en la empresa que entendían del tema. El jefe nos había delegado completamente esa área. Cuando el volumen de trabajo creció, añadimos y formamos a 2 empleados más para nuestro mini equipo. Ninguno de esos proyectos llegaba al cliente sin la participación de alguno de nosotros 4. Era un trabajo realmente difícil, donde un error podía costar desde cientos de miles hasta millones de dólares. Y como era el segmento de negocio de más rápido crecimiento, siempre estábamos ocupados. Hace unos 2 años, el jefe de mi jefe fue ascendido de vicepresidente a vicepresidente senior. Así que la empresa contrató a un nuevo vicepresidente, BP. Este nuevo vicepresidente llegó y empezó a cambiarlo todo de inmediato. Intentó meter todo el trabajo en el marco de métricas rastreables, incluso donde no tenía ningún sentido. Por ejemplo, contar el número de proyectos que cada persona hacía al mes, sin importar si un proyecto era súper complejo y tomaba 2 semanas, o si era uno simple que se hacía en 1 hora. En ambos casos, contaba como un solo proyecto. Quería que cada proyecto se completara lo más rápido posible. Incluso si la fecha de entrega era en 1 semana, había que terminarlo en 3 días. También intentó obligar a nuestro jefe a asignar las tareas al equipo manualmente, en lugar de que nosotros las cogiéramos de una cola común, como siempre habíamos hecho. Y así con todo. Mi jefe se resistió todo lo que pudo, pero el nuevo VP lo presionaba constantemente, porque las útiles métricas por las que ahora nos evaluaban no cumplían con sus expectativas, que eran completamente irreales. Hay que decir que el equipo de mi jefe era el más experimentado y productivo de toda la empresa, y realizaba muchas más tareas, y mucho más complejas, que cualquier otro equipo. Hace unos 9 meses, mi jefe se hartó de que el VP lo pisoteara y se fue a otra empresa. Había trabajado en la compañía durante unos 12 años. Todo el equipo se quedó en shock. Inmediatamente empezamos a promover a la empleada más experimentada de nuestro equipo para su puesto, porque compartía la filosofía de nuestro antiguo jefe. El vicepresidente la entrevistó a ella y a un montón de candidatos externos, y por supuesto, eligió a alguien de su antigua empresa. A partir de ahora, a esta señora la llamaremos la jefa, y las razones pronto serán obvias. Llegó y destrozó al equipo por completo. Cambió procesos que se habían perfeccionado durante años. No escuchaba ni le interesaba la opinión de los demás, y empezó a microgestionar todo de forma severa. En menos de un mes, la productividad del equipo cayó en picado. Pasamos de ser los mejores de la empresa a ser los peores. Aproximadamente 2 meses después, le llegó el turno a nuestro pequeño subgrupo de 4 personas, y se dedicó a rediseñar también nuestros procesos. Empezó a presionarnos a los 4 porque teníamos las peores métricas del equipo, aunque nosotros éramos precisamente los que trabajábamos en los proyectos más complejos, que de media llevaban entre 10 y 100 veces más tiempo que las tareas del resto. Nos dijo que si no cumplíamos las expectativas de las métricas, nos pondrían bajo supervisión. Bueno, decidimos seguir las reglas. Nos centramos exclusivamente en proyectos simples para mejorar nuestras estadísticas. Nos enfocamos en la cantidad de proyectos completados por persona al mes y dejamos los proyectos complejos para mejores tiempos. Esto provocó el caos. Nuestro pequeño subgrupo de repente dejó de coger proyectos complejos y se centró en los simples para que los indicadores crecieran. El departamento de ventas entró en pánico porque los acuerdos se retrasaban y sus enormes comisiones por los proyectos complejos estaban en peligro. Cuando nos preguntaron qué pasaba, les dijimos que la dirección había decidido que este año nos centraríamos en tareas pequeñas. Lamentablemente, esto significa que ya no podemos encargarnos de los proyectos complejos. Hablen con la jefa si quieren que alguien los haga. Como pueden imaginar, esto no le gustó ni a ella ni al vicepresidente, que también empezó a recibir quejas. Nos convocaron a una reunión con la dirección y nos dijeron que debíamos volver a hacer los proyectos complejos, pero sin dejar de cumplir las métricas que ellos mismos habían establecido. Se negaron a eliminar la métrica,
pero insistían en que hiciéramos las tareas difíciles porque solo nosotros teníamos los conocimientos necesarios. Nos negamos de nuevo. Las quejas en el departamento de ventas aumentaron y el vicepresidente senior, SVP, tuvo que intervenir. Fue él quien, en su día, había creado nuestro grupo para los proyectos complejos y se puso de nuestro lado contra el VP y la jefa. Dijo que ya no se nos debía evaluar por esas métricas y que podíamos seguir ocupándonos de los proyectos complejos sin temor a consecuencias. Y así lo hicimos. Para entonces, los otros 3 compañeros de mi subgrupo ya habían visto cómo iban las cosas y empezaron a buscar activamente un nuevo trabajo. Todos ellos todavía trabajaban en la oficina, en la ciudad cara. La jefa cambió la política de venir 1 o 2 días a la semana, según sea necesario, a 3 días obligatorios en la oficina. Así que ellos tuvieron que aguantar mucho más de su veneno que yo, que trabajaba en remoto. Yo no estaba buscando trabajo, estaba ocupado con los preparativos de mi boda. Mi antiguo jefe, antes de irse, me había aprobado 2 semanas de vacaciones para la boda y la luna de miel. Esto coincidió justo con el tercer mes de la llegada de la jefa. La jefa estaba furiosa por haberla dejado en evidencia delante del SVP y hacía todo lo posible por amargarnos la vida. Durante ese mes, uno de los miembros más experimentados y mi mejor amigo en el subgrupo consiguió un nuevo trabajo y simplemente se fue sin previo aviso. Otro presentó su renuncia de una semana. Ya estábamos hasta arriba de trabajo y no nos habíamos recuperado del desastre de las métricas, y perder a la mitad del subgrupo solo empeoró las cosas. La motivación estaba por los suelos. Y entonces, la jefa decidió cancelar mis vacaciones de boda, ya aprobadas, alegando que el equipo estaba demasiado atrasado. Me lo comunicó por Zoom. Le dije que de ninguna manera me perdería mi boda y mi luna de miel por el trabajo, y que me tomaría las vacaciones completas, y que ella decidiera si prefería perder a otra persona del subgrupo por solo 2 semanas, o para siempre. Empezó a decir tonterías, a gritar y a amenazar, hasta que simplemente me desconecté de la llamada. Después, me envió un correo oficial notificándome que mis vacaciones estaban canceladas y que si no me presentaba a trabajar, se consideraría una renuncia voluntaria. Le vi el farol y respondí a todos, poniendo en copia al vicepresidente, al secretario vicepresidente y a varios directores de ventas con los que trabajaba a menudo. Expliqué la situación, que se trataba de mi boda y mi luna de miel. Agradecí la oportunidad de trabajar en la empresa y anuncié que renunciaba con efecto inmediato, sin preaviso, debido a la falta de respeto por parte de la jefa. El SVP y varios directores de ventas me escribieron de inmediato por Slack, pidiéndome que no me fuera. El hilo de correos electrónicos explotó con quejas sobre cómo la jefa había destrozado el equipo y que ahora grandes acuerdos podrían caerse porque yo no estaría para llevarlos. Al final, el SVP detuvo la cadena de correos, pero fue gratificante leer todo aquello. No respondí a nadie por Slack, ni hice nada más ese día. Simplemente apagué todo y me fui a un bar a pasarlo bien. A la mañana siguiente, me desperté tarde, con una resaca terrible, y vi varios mensajes de voz del SVP pidiéndome que lo llamara. Lo llamé por la tarde y hablé con él. Fue muy comprensivo, escuchó todas mis quejas y al final me hizo una oferta. Si volvía y trabajaba la semana que me quedaba, intentando formar a un par de personas del equipo para que pudieran apañárselas con las tareas complejas durante mi ausencia, me daría un bono de boda de $2,500. Me darían mis vacaciones pagadas completas. Y cuando volviera, la jefa me dejaría en paz y yo podría gestionar los proyectos complejos por mi cuenta, además de elegir a 2 personas más para formarlas y reincorporarlas a nuestro subgrupo de forma permanente para compensar las pérdidas. Acepté. Las bodas son muy caras. Intenté formar a la gente para que me sustituyera, una tarea imposible, y luego me fui de vacaciones. La boda y la luna de miel fueron espectaculares. El vicepresidente intentó llamarme varias veces, porque una semana y media después de que me fuera de vacaciones, la cuarta persona del subgrupo también se largó sin previo aviso, pero simplemente lo ignoré. Volví descansado y preparado para el circo que me esperaba. Era un caos total. El departamento de ventas me bombardeaba con mensajes y correos, todos preguntando por tareas complejas que deberían haberse hecho hacía 2 semanas. Los que había formado a toda prisa antes de irme no habían podido hacer casi nada. Se había acumulado un retraso gigantesco en todo el equipo, porque la mitad de la plantilla original de 15 personas ya se había ido. Apagué Slack
y escribí directamente a los directores de ventas para que me enviaran una lista priorizada de todos los acuerdos que necesitaban cerrarse urgentemente. Recibí la lista y empecé a trabajar en ella, pero solo dentro de mi horario laboral normal, sin horas extras. El vicepresidente intervino un par de veces. En un momento dado, intentó obligarme a trabajar los fines de semana para ponernos al día, pero me negué. Así pasaron las cosas durante un mes. La jefa nunca mencionó mi promesa de formar a alguien para el subgrupo. Y yo, por supuesto, tampoco. En su lugar, intentaron asignar al resto del equipo algunos proyectos no tan difíciles, pero aún así complejos. También contrataron a nuevos empleados para el equipo principal. El proceso de formación, que mi antiguo jefe había perfeccionado durante 4 a 5 meses, fue completamente ignorado. A los novatos simplemente los arrojaron a la piscina sin salvavidas. Como resultado, empezaron a cometer errores que le costaron a la empresa un montón de dinero. Así llegamos al momento de los bonos anuales y los aumentos. Yo ya estaba buscando activamente un nuevo trabajo desde mi regreso de vacaciones, y entonces recibo una invitación a una reunión por Zoom de la jefa sobre mi bono y aumento. Decidió que sería una idea excelente darme solo el bono mínimo posible y un 0% de aumento de sueldo. Lo justificó con las típicas tonterías. No eres un jugador de equipo, malas métricas, eres culpable de los errores de los novatos, etc. No discutí mucho, me daba igual. Después de eso, entré en modo de sabotaje silencioso. Reduje mi contribución diaria al mínimo. Simplemente hacía lo indispensable y esperaba mi siguiente sueldo con el bono en 2 semanas. Para entonces, el departamento de ventas ya estaba empezando a enfadarse seriamente. Los proyectos complejos simplemente no se hacían. Ahora que apenas trabajaba, todo volvió a caer en picado. La jefa sintió mi debilidad y se metió en una de mis llamadas con el departamento de ventas. Un proyecto llevaba un retraso de 1 semana y media. Empezó a atacarme delante de todos, llamándome vago, diciendo que no hacía nada. Escuché tranquilamente su discurso y dije, si me das un bono mínimo y un 0% de aumento, obtienes un 0% de esfuerzo a cambio. Si soy tan inútil, termina tú misma este proyecto. Y me salí de la llamada. Luego intentó humillarme un par de veces más en cadenas de correos. Y siempre respondí lo mismo. 0% de esfuerzo por un 0% de aumento. Me negué a entrar en sus llamadas de Zoom y no le respondía en Slack. Solo escribía esa frase en respuesta a cada correo. Esto, por decirlo suavemente, la enfureció. Aún no había recibido una nueva oferta de trabajo, pero sentía que estaba cerca. Entonces, el vicepresidente me programó una llamada de Zoom. Me conecté. Intentó hacer de policía bueno. Cuéntame qué pasa, estoy de tu lado, y cosas así, le dije. Como me dieron un 0% de aumento, trabajo al 0%. Fingió no entender cómo había pasado lo del bono y el aumento, aunque él mismo los aprueba. Lo pillé en su mentira y le dije, obtienes exactamente por lo que pagas. Entonces, pasó a las amenazas, diciendo que me despedirían si no volvía a mi productividad anterior, y que la gente a la que yo había formado pronto podría reemplazarme. Así que ya no era tan indispensable. Me reí y pregunté, ¿qué gente? Yo no he formado a nadie. Se quedó en silencio y se puso en mute, claramente escribiéndole a la jefa para saber qué pasaba. Unos minutos después, volvió a activar el sonido, y su tono de voz había cambiado por completo. Dijo que sí, que lo del bono y el aumento había sido terrible, y preguntó cómo podía arreglarlo. A mí ya me daba igual. Sabía que él me necesitaba más a mí que yo a ellos. Así que le dije, 20% de aumento y 150% de bono. Empezó a decir que era absurdo, imposible, etc. Entonces me tiré un farol y le dije que ya tenía otra oferta de trabajo y que me iba de todos modos. Me pidió que esperara para conectar al SVP a la llamada. El SVP intentó rebajar mi petición, pero en ese momento me di cuenta de que no valía la pena. Rechacé su patética contraoferta. Le agradecí al SVP todo lo que había hecho por mí y le dije que renunciaba en ese mismo instante. El vicepresidente me amenazó, diciendo que sin preaviso no obtendría una buena recomendación. Le respondí, mi antiguo jefe me dará una recomendación brillante, así que no me importa. Y me fui. El SVP intentó convencerme de volver un par de veces más durante la semana siguiente, pero me negué. Unas semanas después, recibí una oferta y la acepté. Llevo un tiempo trabajando en la nueva empresa, y la verdad es que es bastante mediocre. Mejor que trabajar para la jefa,
pero ni de lejos se compara a cómo era con mi antiguo jefe. Aunque él mismo se puso en contacto conmigo hace poco y me dijo que quizás en 1 o 2 meses se abrirá una vacante y quiere que aplique. Así que lo espero con ansias. Por los que aún quedan en mi antiguo equipo, he oído que ahora es un desastre total. La empresa está perdiendo millones por la falta de gente competente capaz de completar los proyectos complejos. Incluso contactaron al otro chico experimentado de nuestro subgrupo y le ofrecieron un aumento enorme para que volviera después de que yo me fuera. Él se negó. Todos los que quedaban en el equipo están intentando irse lo antes posible, y hasta las tareas más simples se quedan pendientes durante semanas. Parece que ahora el WP le está echando la culpa de todo a la jefa. ¿Crees que el autor hizo lo correcto al defender su valor y su dignidad de esa manera? ¿O debería haber intentado ser más diplomático para no quemar puentes? ¿Qué habrías hecho tú en una situación así?